Bien, mis queridos hermanos, quiero meditar con ustedes en un mensaje que lo he titulado Dame también fuentes de aguas. Yo creo que los que somos padres y los que somos hijos, posiblemente recordamos que nuestros padres siempre buscaron la manera de darnos lo mejor. Yo realmente estoy agradecido con mis padres, mi padre ministro, pastor, pues él trabajó arduamente, a veces colportaba también, y mi madre que se quedaba en casa con nosotros, nunca, tanto mi padre y mi madre nunca nos dejaron sin comer. Siempre hubo recursos para comer. A veces era necesario que mi madre trabajara haciendo aseo en casa, planchando ropa. Pero agradezco a Dios porque ellos hicieron un sacrificio muy grande para sacarnos adelante, no solo a mí, también a mis hermanas. El mensaje que vamos a estudiar hoy se llama Dame fuentes de aguas, ya lo había mencionado. Y quiero que vayamos al libro de Jueces capítulo 1. Hay una historia que está no solo en Jueces, sino también está en Josué. Y vamos a estar quizás brincando de un libro a otro. Jueces capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Y dice así la palabra de nuestro Dios. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Aquí tenemos una historia muy interesante. Caleb, conocemos sin duda la historia de Josué y de Caleb. Conocemos cómo estos dos hombres valientes se atrevieron a desafiar al pueblo incrédulo y dijeron y creyeron en la promesa de Dios. Pero ya que habían tomado la tierra prometida, aquí ahora cuando Caleb está tomando la tierra que le pertenecía a él por la promesa de Dios, hizo una oferta. Y la oferta nos puede parecer posiblemente, bueno, un padre entregando a su hija. Y dice que Caleb dijo: al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Caleb hizo una oferta, podríamos decirlo, tremenda, ¿no? Una ciudad y estaba en juego una esposa. Y esa esposa sería su hija. Y él dijo: el que ataque esa ciudad y la tome, le voy a dar a mi hija por mujer. Bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Caleb estaba haciendo esta oferta? Bueno, la historia de Axa, de esta mujer, está, como te mencioné, está escrita en este libro, en Jueces, y también está escrita en Josué. Esta misma historia. Axa era la única hija de Caleb. Caleb tenía hijos varones, pero hijas mujeres era la única. Y Caleb puso como reto que al hombre valiente que atacare Kiriat Sefer, le daría a su hija por mujer. El nombre Kiriat Sefer es un nombre muy significativo. Kiriat Sefer significa la ciudad del libro. Se cree que posiblemente en Kiriat Sefer existía una biblioteca, pero esto solamente se cree porque no hay ninguna prueba, porque lamentablemente, aunque no fue destruida en tiempos del pueblo de Israel, esta ciudad posteriormente sí fue destruida por un incendio, y si hubo o no una biblioteca, pues bueno, lamentablemente no lo sabemos. Pero el nombre Kiriat Sefer significa la ciudad del libro. Eso significa. Entonces Caleb lanzó este reto: al que ataque a Kiriat Sefer le daré a mi hija por mujer. Ahora, algo que tenemos que analizar, queridos hermanos, es que Caleb no estaba ofreciendo a su hija como mercancía, aunque aparentemente puede ser que sí, pero la realidad es que no. Al contrario, si te pones a analizar, si es cierto, decía: al que ataque y la tome le voy a dar a mi hija. Y podríamos pensar, aparentemente, que Caleb estaba ofreciendo a su hija, que estaba diciendo: bueno, ahí está mi hija. Pero no, era común
en aquel tiempo que el padre buscara un buen hombre para su hija. Y ahora el hecho de que pusiera ese reto, el que ataque y la conquiste, se lleva a mi hija, no era algo que cualquier hombre lo podría lograr. Tendría que ser un hombre valiente, tendría que ser un hombre pensante, tendría que ser un hombre capaz de ¿qué? Capaz de lograr esa hazaña. Y no cualquier hombre estaría dispuesto a hacer tal sacrificio por el amor de esa mujer. El reto no era sencillo, pero el padre se aseguraba de que solamente un valiente fuera el esposo de su única hija. Y sin duda, yo creo que cualquier suegro se sentiría orgulloso de un yerno así, de decir, mi yerno conquistó una ciudad. Quiero leer lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 167. Dice, en los tiempos antiguos, era costumbre que el novio, antes de confirmar el pacto matrimonial, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. El hecho de que el padre estuviera pidiendo esto era una garantía de que ese hombre podía mantener a su hija, de que ese hombre podía darle de comer a su familia. Ahora, no todos los hombres tenían ese dinero, pero había otra forma de poder pagar una dote. ¿No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener la familia? Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que su vida fuera inútil. El hecho entonces de que Caleb estaba lanzando este reto era porque él quería asegurar un futuro mejor para su hija. Esa era la razón. Ahora, posiblemente el varón no tendría quizás para pagar la dote que el padre pidiera. Entonces, ¿qué se hacía? El varón se ponía al servicio del padre y trabajaba. Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir su esposa, se evitaba un casamiento precipitado. Y se le permitía probar la profundidad de su amor y su capacidad para mantener la familia. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del padre, del marido y padre. Sí, como lo permitía la antigua costumbre, si hubiera probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habrían podido evitarse muchas desgracias. Esto es algo muy importante. Entonces, no era que precisamente los padres obligaban a la hija a casarse con alguien. Lo vemos en el caso de Jacob. Jacob trabajó por su esposa. Si lo vemos en el caso de Isaac, cuando fueron a ver a Rebeca, bueno, había una dote, pero tampoco era que la hija se debería sentir obligada a casarse con ese hombre. Si la hija no quería casarse, no era obligada. A Rebeca le preguntaron si ella quería salir de su casa para ir a casarse con un desconocido, por así decirlo, aunque era de su familia. Entonces esto no era obligado. Pero de esta manera los padres aseguraban el futuro para sus hijos. De esta manera los padres aseguraban para sus hijos algo mejor. Entonces Caleb estaba haciendo una oferta, por así decirlo, al hombre más valiente, al hombre que se atreviese a conquistar una ciudad, se llevaría como esposa a su hija. Y como te repito, no es que estaba dando a su hija como prenda o como pago, sino que el padre también estaba asegurando la felicidad de su hija. Se casaría, como te dije, con un hombre valiente. Y hubo un valiente. Lo dice el versículo 13. Y la tomó, estamos en Jueces capítulo 1, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y éste le entregó a su hija Axa por mujer.
¿Quién se casó con Axa? ¿Quién conquistó esa ciudad? Un hombre de nombre Otoniel, que por cierto era sobrino de Caleb. ¿Sí? Él fue valiente y tomó esa ciudad y se pudo casar con Axa. Otoniel demostró que había sido digno tanto de su obra como de su recompensa, porque más tarde llegó a ser un libertador y un juez de Israel. Así que Otoniel demostró, hermanos, no solamente que por amor a esa mujer pudo conquistar esa ciudad, sino también era un hombre valiente, porque está anotado en el libro de los jueces como un juez ¿de qué? De Israel. Si el afecto que se siente por una mujer anima a un hombre a tan penosos esfuerzos y tan peligrosas aventuras, ¿cuánto debiéramos nosotros arriesgar nuestra vida por el amor de nuestro Dios? Los jóvenes, queridos hermanos, bueno, siempre de alguna o de otra manera buscan la forma para ir a ver a la muchacha que les gusta, que les agrada. Y qué triste es escuchar a jóvenes que dicen, yo no voy al Congreso porque no tengo dinero, yo no voy. Hermanos, si de joven no tiene dinero, querida joven, imagínatelo casado contigo, tampoco tendrá. Entonces los padres siempre se preocupan y ahora yo soy padre. Como padre, yo creo que siempre nos vamos a preocupar porque nuestros hijos se casen con personas dignas, valientes, como Otoniel. Pero ahora la historia cobra una enseñanza muy interesante. De hecho, la historia no habla sobre el matrimonio, o el mensaje que quiero darte no habla sobre el matrimonio. Habla de algo también importante. El versículo 14, y quiero leer solamente la primera parte. Dice, y aconteció que cuando la llevaba. Miren, la realidad es que la traducción puede prestarse a otra interpretación. Por ejemplo, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, cuando ella vino a Otoniel. De hecho, la traducción o el hebreo literal, pues da lugar a esto. No a que diga que Otoniel se la llevaba, sino mejor dicho, a que ella vino a Otoniel. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Axa estaba recluida con otras mujeres y los niños para que no estuvieran expuestos a la guerra, para que estuvieran lejos de la zona de batalla. Entonces, no sabemos la edad de Axa, pero cuando Otoniel toma esa ciudad, el padre sin duda la manda a llamar para presentarla públicamente como la esposa de Otoniel, para hacer la ceremonia de boda, ¿sí? de su hija con este valiente caballero. En aquellos tiempos, como mencioné, los padres concertaban matrimonios y daban a sus hijas a quienes les placía. Sin embargo, siempre que no se abusara de esta costumbre, no se le exigía a una señorita casarse con un hombre el cual no podía amar. Ahora, cuando Axa viene posiblemente de ese lugar donde estaba guardada para su protección, pues imagínate, ¿qué señorita no se quisiera casar con un apuesto caballero que conquistó una ciudad? ¿Qué señorita no se quisiera casar con un hombre valiente que por amor, que por su amor, ganó una guerra? Y ahora llegó el momento de que ese matrimonio se consumó. Y sigue diciendo, el versículo 18 dice así, bueno, ahora voy a leer de Josué capítulo 15. Vamos a Josué capítulo 15, ahí está la historia. El versículo 18 dice, aconteció que cuando se la llevaba, la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. ¿Qué dice aquí? Que cuando ya iban de camino, dice que la persuade a pedir de su padre, ¿qué cosa? Tierras
¿Para qué? Para labrar. Es bien interesante esto porque podría parecer, bueno, como el yerno le está pidiendo al padre, cómo la persuade para que le pida, podría parecer una trampa, aunque también aquí hay un punto de quiebre o decisivo, porque hay comentaristas que dicen que realmente la traducción literal es que fue ella quien lo persuade. Y leo lo que dice, por ejemplo, un comentario precisamente de esta Biblia que se llama la Biblia de Estudio Andrews. El comentario de la Biblia de Estudio Andrews, tanto como otros comentarios, dicen, algunos manuscritos griegos rezan así. O sea, que él la persuadió a ella. Pero el hebreo dice, ella lo persuadió que pidiese. Y coincide tanto en Jueces 1 como en Josué 15. Que el hebreo coincide en los dos libros que fue ella quien lo persuadió a que pidiese tierras para labrar. Y es que, hermanos, la dote que daba el novio, por así decirlo, era para ellos. O sea, no se lo iba a quedar el padre, sino era un seguro de vida, por así decirlo, para la mujer. Y cuando ya consumaban el matrimonio, esa dote regresaba a esa mujer. Entonces, bueno, aquí se da a entender que, bueno, pidieron, vamos a suponer que quizás en común acuerdo, pues pidieron tierras. ¿Para qué? Tierras para labrar, parte de la heredad que le pertenecía, pues, a la familia de Caleb, ¿sí? La Septuaginta dice, ella le aconsejó diciendo, yo le pediré. O sea que la Septuaginta lo traduce como que fue un consejo de ella, pero ella misma dijo, yo lo voy a ¿qué? Lo voy a pedir. Pero quiero que pensemos en algo ir más allá de lo que pueden leer nuestros ojos y hay que profundizar un poquito. Miren, el versículo 18, vamos a analizarlo bien. Dice, aconteció que cuando se la llevaba, este la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Y fíjense, mis queridos hermanos, ella dice, se bajó del asno. Y Caleb le preguntó, ¿qué tienes? Aquí hay algo interesante. El animal o el carruaje en donde se iban este nuevo matrimonio era en un asno. Bueno, yo creo que ninguna señorita de ahora quisiera salir en un burro de su boda. Pero Axa, dice aquí la Biblia, que cuando con su esposo decidieron pedirle tierras a su padre, sucede algo interesante que posiblemente nos puede parecer un poco banal o pasarnos desapercibido. Dice aquí que Axa, ¿qué hizo? Se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Le hace una pregunta. Posiblemente se arrepintió, pero bueno, ya había sido dado el matrimonio. Pero no, miren, en la cultura de aquel entonces, el hecho de que alguien se bajara de su asno era un símbolo de hacer un gesto, era un gesto de respeto. Sí. Axa reverencia a su padre y por eso se bajó del asno para hablarle. Entre los beduinos, la costumbre exige que el que pide un favor debe bajarse de su montura y acercarse al jeque a pie. El hecho de que se bajara de su asno, ¿sí? Hermanos, era un símbolo o un gesto de reverencia y de respeto. Era un gesto de reverencia y de ¿qué? Era un gesto de reverencia y de respeto. Y fíjense algo interesante, cómo es que Caleb conocía esto. Era un gesto de reverencia y que iba a realizar una solicitud a tal grado que cuando ella se baja ni siquiera había pronunciado palabra y Caleb dijo, ¿qué tienes? Entonces era una costumbre que se conocía.
Y Axa, queridos hermanos, mostró respeto y reverencia a su padre. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que sucedió. Aunque el texto nos dice que están pidiendo tierras, la realidad es que Caleb ya les había otorgado tierras. Y miren cómo sabemos que ya les había otorgado, porque el versículo 15 dice lo siguiente. Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en el Negev, dame también entonces fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué pasó aquí? Dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Que nos da a entender entonces que Caleb ya le había dado tierras. Y ahora el pedido que Axa le hace es, bueno, ya me has dado, padre, ya me has dado tierras. ¿Por qué no me das fuentes de aguas? Y esto es algo bien interesante, queridos hermanos. El padre se negó en ningún momento. En ningún momento se negó. Y no solamente le dio una fuente, dice que le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de qué? Y les dio las fuentes de abajo. El Negev significa literalmente tierra árida. Era una tierra árida, era una tierra que quizás no era buena para la siembra. Por eso Axa y su esposo se atreven a pedir agua. Y es bien interesante porque cuando el padre recibe este pedido, el padre no es, por así decirlo, agarrado y que diga, no, ya te di tierras. No, el padre no solamente le dio unas fuentes, dice que le dio fuentes de arriba y fuentes de qué. Y fuentes de qué, abajo. ¿Sí? Miren, no fue el esposo quien pidió eso. Fue la hija quien estuvo dispuesta a pedir esos manantiales. ¿Sí? Ahora, de esto, queridos hermanos, de esta historia que a mí me había parecido pasar desapercibido y solamente sabía de la existencia de Axa porque así se llama mi esposa. ¿Sí? Esta historia que parece pasar desapercibida, ¿sí? Realmente nos enseña una grande enseñanza. ¿Qué lecciones entonces aprendemos de esta historia de este matrimonio de Axa? Como les dije, a veces las historias, queridos hermanos, pasan desapercibidas. Parece que, bueno, están ahí, pero no sabemos por qué. Pero esta historia nos enseña unas grandes lecciones. Bueno, podemos hablar de los matrimonios, ¿no? Pero no es esa la lección que yo quiero hablar en esta tarde. Quiero centrarme en el pedido de Axa y la respuesta de su padre. Y el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Miren, como padres y como seres humanos, siempre estamos dispuestos ¿a qué? A darle lo mejor a nuestros hijos. Así como Caleb, cuando su hija Axa le pide que le dé agua, Caleb no escatima. Caleb le da fuentes de arriba y le da fuentes de abajo para que su hija y su esposo pudiesen tener labrados, pudiesen tener ovejas, pudiesen tener lo que ellos necesitasen. Y esto es de suma importancia. Hoy es miércoles de oración. Y la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, dice, yo os digo, pedid y qué, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mis queridos hermanos, posiblemente no nos atrevemos a pedirle las cosas a Dios.
Pero nosotros tenemos que ser como Axa. Debemos darnos cuenta que tenemos un Padre que está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos. Y Jesús dice, pedid y qué, pedid y se os dará. Llamad y qué, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Esta es la bendita promesa que tenemos de parte de ¿quién? De parte de nuestro Dios. Pero, queridos hermanos, hay ciertas condiciones, porque posiblemente tú puedas estar pensando, bueno, es que Dios a mí no me contesta. Posiblemente llevas años pidiendo en oración, quizás te ha costado trabajo y sientes que Dios no te da respuesta. Ahora, bueno, la realidad es que yo no te puedo decir el por qué, pero a veces lo que pedimos no es la voluntad de Dios. Y Dios hace su soberana voluntad. Y quizás nos pide que esperemos un tiempo para que Él pueda darnos respuesta de lo que estamos pidiendo. Pero el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, la versión Dios habló, dice, si alguno no quiere atender o no quiere obedecer la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Hermanos, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, si nosotros no nos estamos comportando como Dios pide, dice que Dios no escuchará. Otra versión dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es que abominable. El libro de Isaías dice que nuestros pecados han hecho una división entre vosotros y nuestro Dios, a tal grado que dice que Dios ha apartado su oído de nosotros para no ¿qué? Para no oírnos. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Querido hermano, imagínate si Axa y Otoniel se hubiesen atrevido a pedirle algo a su padre, pero Otoniel no hubiese cumplido el requisito de ¿qué? De conquistar una ciudad. ¿Sería acaso que el padre le daría lo que pediría? Sin duda alguna, no. Entonces aquí dice, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. Y te voy a decir algo. Cuando dice cualquiera, yo creo que es cualquiera. Yo lo he comprobado en mi vida. Y dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Ahora, yo no soy ningún santo, pero yo creo que tú también tienes experiencias de cómo Dios ha contestado tus oraciones. Y si Dios ha contestado una oración, ¿por qué no contestará otra? Claro, quizás la respuesta no llegue como la esperamos. Por eso Mateo 21-22 nos dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo. Ahí hay un requisito. Y ese requisito es, ¿qué cosa? Es la fe. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la oración? Recordemos lo que dice Josué 15-18, ya lo leímos. Que cuando hace el pedido, dice que Axa, ¿qué hizo? ¿Bajó de qué? Bajó del asno. Tuvo una actitud de respeto, una actitud reverente. Y quiero hacerte una pregunta, querido hermano. Cuando tú oras, bueno, si oramos en la iglesia, pues bueno, siempre pues somos más reverentes en la iglesia. Pero cuando oras en privado, ¿cómo oras? Posiblemente muchos oramos acostados. Ah, Señor, ayúdame, bendice. ¿Será esa una actitud correcta? Posiblemente oramos en ropa no apropiada, sin cubrirnos. ¿Será esa una actitud correcta para orar? El libro de la oración, la página 248, nos dice, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. ¿Cómo debemos orar? Arrodillados.
Ahora, yo quiero abrir aquí un paréntesis y es que, bueno, si vamos a mantener la oración, no siempre es necesario estar arrodillados, porque si yo voy orando en el autobús, hermano, no me voy a arrodillar ahí. Pero tanto en el culto público, en la iglesia, como en el privado, en mi recámara, antes de acostarme o a levantarme o en el momento que acude en oración a Dios, es mi deber, dice aquí, arrodillarme. Así como Axa descendió del asno como símbolo de respeto al hacerle una petición al Padre, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Tanto en el culto público como en privado es nuestro privilegio doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús es nuestro modelo. ¿Cómo oraba Jesús? La Biblia dice, puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Y Pablo escribió, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos ejemplos bíblicos de cuál debe ser nuestra actitud ante la oración. La reverencia que debemos tener cuando oramos. ¿Sí? Y mira, querido hermano, fíjate lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3. Sin duda conoces ese versículo. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, estos querubines están en la presencia de Dios. Y dice que ¿qué hacían? Con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían ¿qué? Sus pies. Se presentaban desnudos ante Dios. Ahora, ¿con qué vestuario, qué vestimenta nos ponemos de rodillas en nuestra recámara ante nuestro Dios? Bueno, quizás en la iglesia sí, vamos de manga larga, de traje, pero en privado. Es cierto, hermanos, quizás vamos en el autobús o voy manejando y no puedo ni hincarme ni cerrar los ojos. Y quizás llevo manga corta. Y puedo dirigirme al trono celestial. Pero debemos comprender que Dios es un Dios santo y se merece respeto. Así como Axa bajó del asno, también nosotros hay que bajarnos de ese asno en el cual a veces estamos montados. Y puede ser mi orgullo de sentirme, yo oro como sea. Y esta es una de las lecciones de esta historia del matrimonio de Axa. Debemos, queridos hermanos, ser reverentes. Y mis queridos hermanos, ¿cuál debe ser cuál es nuestra mayor necesidad? Piensa por un momento, ¿qué es lo que tú pides cuando oras? ¿Qué le pidió Axa? Dice la Biblia, dice, concédeme un don. Dice el versículo 15 de Jueces 1. Dame también fuentes de ¿qué? De aguas. ¿Y qué le entregó Caleb? Fuentes de arriba y fuentes de ¿qué? De abajo. Y esto puede significar 2 cosas. Mis queridos hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios, Dios nos da cosas espirituales, o sea, cosas de arriba, y también da cosas materiales, o sea, las cosas de ¿qué? Las cosas de abajo. Pero por eso hay que pedir y ¿qué? Pedid y se os dará, buscad y ¿qué? Buscad y hallaréis. Pero a veces, ¿cuál es nuestro problema? 1, pedimos sin fe. 2, dudamos y nos cansamos. Por la gracia de Dios, la mayoría sabe que gracias a Dios mi esposa está embarazada. Y la verdad es que nosotros le pedíamos otro hijo o hija a Dios en oración. Pero realmente nos cansamos. Pero hubo alguien en la familia que no se cansó y esa fue mi hija. Y mi hija, cada vez que oraba, tanto para comer como para dormir, como al despertarse, como en los cultos matutinos, mi hija oraba pidiendo un
hermanito o una hermanita. Hermanos, en el momento menos pensado, Dios nos concede la dicha de saber que mi esposa está embarazada. O sea, Dios está dispuesto a darnos las cosas de arriba, las cosas espirituales, pero también las cosas de abajo. Si tan solo que no cesamos de pedirlo a Dios. Mi hija nunca perdió la fe. Cuando, sí puedo decirlo, mi esposa y yo la perdimos. Entonces, querido hermano, Dios cuando pedimos, Él está dispuesto a concedernos las cosas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Pero también el agua representa otra cosa. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Colportor Evangélico, página 107, dice, debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Esa es nuestra necesidad. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios trabajaremos en vano por presentar la verdad. Hermano, tenemos que orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Consejos para la Iglesia, página 448, dice, todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Queridos hermanos, por eso debemos pedirle a Dios, como pidió Axa, dame también fuentes de aguas. Hermanos, como padres le damos lo mejor a nuestros hijos. Y nuestro Padre Celestial también está dispuesto a darnos lo mejor si tan solo se lo pidiéramos. La respuesta puede llegar no como lo esperas, no como lo deseas, pero llegará. Y no perdamos la fe. Pidamos con fe, no dudando en nada. Que el Señor pueda ayudarnos a hacer realidad esto en nuestras vidas.